si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. Ahí es cuando se mandó la más grande blasfemia. Ya, ahí, este punto, para que lo entiendan. Este punto es una blasfemia que me imagino que hasta les dio ganas de vomitar a la gente. Porque en todo el judaísmo era una religión de sangre, sí, pero no se la bebía. Estaba prohibido beber sangre. Ahora les voy a leer algunos de la cantidad de textos que hay. Pero este tipo, ahora este tipo viene a decir que se tienen que comer su sangre, pero no comer su carne, pero no solamente eso, sino que se tienen que beber su sangre. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ya no importa el Padre, los 10 mandamientos, nada importa. Ahora les digo la verdad, dice, ¿querían la verdad? Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Ya no es carne solamente. Porque uno podría comer carne sin sangre. Ahora dice, no. Son las dos cosas a la vez. Imagínense eso en la mente de un judío. En la mente de un gentil romano o griego, me parece bien. La sangre la comen a morcilla. Carne no tiene problema de comer ninguna carne inmunda. Aunque el ser humano dice, bueno, pero como es un hijo de Dios y bueno, hacemos morcilla, hacemos todo. Está bien, dice. Los judíos les revolvió el estómago. Yo me imagino yo me imagino la sensación que les produjo Yeshua a ellos. Sangre humana, locura absoluta. No podían beber ni la sangre de los animales, ni esa podían beber, ni hablar de sangre humana. Vamos a empezar con Hebreos. Yo sé que ya cumplí mi hora, pero bueno, voy a avanzar en este texto. Hebreos, en este texto de Juan 6:53, que fue el texto de la invitación. Hebreos 9, 22 al 28. Vamos a empezar leyendo en la Reina Valera. Hebreos 9, 22 al 28. Lo que es una religión falsa. Vamos a leer. Y casi todo es purificado según la ley, según la Torah, con sangre. Ahí tienen falsedad. Ninguna religión que purifique algo con sangre es verdadera. Ninguna. Ni la Torah, ni la puta que te parió. Nada. Así, nada. Ya que me digan, esto vamos a purificar con sangre, me suena a la vieja bruja de la esquina o cualquier religión pagana que matan una gallina y purifican con sangre. Ya, a la mierda, no importa si lo diga Yahweh o la puta que te parió, como te dije. No me importa. Esta es una religión falsa. El judaísmo es una religión falsa. Y Yahweh lo hizo a propósito. Si hubiera sido verdadera, la tendríamos hasta el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo con eso? Obviamente. Entonces, estando de acuerdo que es una religión falsa, dice, y casi todo es purificado según la ley, no la verdad, porque la verdad, la gracia y la verdad vino por medio de Yeshua HaMashiach. Pero los profetas vinieron hasta Juan. Pero la gracia y la verdad, o sea, la injusticia y la maldad, quedó atrás. La gracia y la verdad. La gracia sería la justicia o la injusticia, gracia, la impiedad. A ver, estoy buscando una palabra contra gracia. Gracia cuando uno, no injusto, no impiedad, sino la severidad, por así decirlo. La severidad y la verdad, la mentira. La severidad y la mentira llegan hasta Juan. Pero la gracia y la verdad vino a través de Yeshua HaMashiach. Ok. Entonces, en la Torah no hay gracia ni verdad. Lo que menos hay gracia. Por eso cuando Isaías se encontró ahí en esa situación, dijo, ay de mí, ay pobre de mí, que soy muerto, que tengo mis labios sucios. Entonces tengo que hacerle todo ese teatrito. Pero acá vemos la religión falsa. Dice, y casi todo es purificado según la ley. Según la ley falsa, con sangre. ¡Wow!
cada religión pagana tiene el mismo. ¿Por qué creen ustedes que todo el mundo, que desde los indios de América sacrificaban niñas, vírgenes? ¿Por qué niñas y vírgenes? ¿Por qué sangre? La sangre. Los dioses piden sangre. Los dioses tienen sed de sangre. Los dioses los satisfacen con sangre solamente. Y uno dice, qué paganos asquerosos, no puedo entender. Pero mi Dios Jehová, ese pedía sangre también. Y no lo relacionamos en nuestra cabeza, la falsedad que tiene eso. Salomón, cuando inauguró el templo, hizo pero ríos de sangre de todos los sacrificios que hacían ahí. Wow. Pero nosotros ni pensamos en eso. Absolutamente. No nos importa para nada, diciendo, ese es paganismo porque está sacrificando a otro Dios. Ahora, si vos sacrificás a mi Dios, ese ya no es paganismo. Ese ya no es paganismo. Y encima, soy el único que ha dicho esto. Y me acuerdo que, bueno, ya no está con nosotros, ¿para qué nombrar? Se ponía de acuerdo. Abraham fue el más grande pendejo. Sí, pendejo, gilipollas, pelotudo, dominado, idiota, siervo, esclavo, tarado, estúpido. Tengo otra cosa. Me faltó una. ¿Está todo bien ya? ¿Por qué razón? Y un hijo de puta también. Sí, también, esa faltaba. Exactamente, esa la agregó Héctor por la duda. Si castigan, Abraham castiga a Héctor. Héctor agregó eso. ¿Por qué Abraham fue todo eso? Y no el gran siervo admirado por mí. Porque cuando vino un tal Dios, que era Yahweh, el único que hay, y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Ese hijo que yo te di, por milagro, ahora quiero que me lo lleves y me lo sacrifiques. Él no tuvo las bolas de decir no. ¿Vos sos igual que todos los dioses que hay? Por eso mismo Abraham es un gilipollas. Un gilipollas. Un motherfucker. Faltó ese también. Ese es no tiene cabida en mí. Porque ibas a satisfacer la sed de un Dios y él no puso resistencia. Él dijo, bueno, si Dios me lo pide. No, es decir, no. Pero estaban acostumbrados a la sangre. Mi Dios quiere la sangre de mi único hijo, se la voy a dar. Y obviamente falló la prueba. Soy el único que te ha dicho, Abraham falló la prueba. Si no lo hubiera fallado, Yahweh no lo hubiera detenido. Falló la prueba. Lo tuvo que detener él. Es como decir, ¿no te animás a cruzar la calle frente a un camión que viene? Y uno dice, sí, y sale tu hijo corriendo y le tenés que agarrar porque el loco se tira. Tiene pajarito en la cabeza y lo hace. ¿Comprenden eso? Es así, van a haber situaciones que uno le hace cosas así a sus hijos o a sus amigos y cuando ve que va en serio lo para. No haga. Era una broma. Ok, no era una broma. Yahweh no quería la muerte de Isaac. Yahweh quería probar a Abraham y Abraham resultó ser un pagano igual que los demás. Igualito, sin bolas, sin nada, sin hablar, sin defender la vida del otro. Aceptar cualquier pendejada que venga Dios a decirle, sí, Señor, yo soy tu fucking siervo, voy a hacer cualquier estupidez que me diga porque soy un tarado. Tú lo dices, yo lo hago. Así, sencillo. Y no le digo a mi esposa, si no me para. Exactamente. Se lo voy a ocultar de mi esposa porque esa me va a parar. Esa es una hija de puta que esa no hace caso. Esa me para y te dice a ti, a mi hijo no, anda a la concha de tu madre. Eso le hubiera dicho Sara. Entonces dice, ni le voy a decir a Sara, ni le voy a decir el hombre pelotudo, seguidor religioso, cuadrado, tarado. Esos son todos los religiosos, Ustedes se ríen. Eso hace el hombre religioso. Sigue la idiotez. Sigue que es inconcebible las cosas que el Dios que en ellos creen les piden. Él va y lo hace. ¿Cómo no me creen? Ahora el Dios es la medicina. Miren lo que hace la gente. Miren lo que hace la gente. La gente está aterrorizada por algo que no ve. La gente se pone sustancias en el cuerpo para protección de algo que no existe. Pero su Dios le dijo que sí existe. Así es. Y
Y se tiene que poner una máscara. Y se tiene que poner esta protección. Y no tiene que salir de acá. Y no tiene que salir de acá, de allá. Y tiene que vacunar a sus padres. Uy, no quería decir esa palabra. Tiene que pinchar a sus padres. Tiene que pinchar a sus hijos. No importa. Vas a hacer lo que Dios te diga. Porque Dios es el gobierno que te gobierna la mente. Government. Mente, el gobierno de tu mente es tu Dios, la ciencia es tu Dios. El único que tiene bola de decir, no creo nada a nadie, ni a los putos científicos, ni a los putos doctores, y mucho menos a los putos políticos, a nadie, y mucho menos a los putos religiosos, ni pastor, ni la puta que te parió, hijos de puta, todos. Cuando uno es libre. Eso es ser libre. Incluida tu mamá. Nunca te olvides. Nunca te lo olvides. Incluida tu mamá. Entonces cuando dice las noticias son una mierda, todo es una mierda, mi familia es una mierda, es cuando empezás a pensar, pero Abraham era un fucking slave. Sí, Abraham era un puto esclavo de Yahweh, que le dijo, anda a sacrificar a tu hijo. Y él dijo, no le voy a decir nada a mi esposa, porque esa sí que tiene, esa piensa por ella misma. ¿A dónde, señor? Dice, anda a 3 días del camino. Ese fue su peor error. Muy bueno, Leslie. Es muy bueno ocultárselo a la esposa, porque él no tenía un pensamiento crítico. ¡Wow! Ese fue su peor error, exactamente. Por ahí con su esposa decir, pero ¿cómo es que Dios te dice? Decirle a Dios que venga a hablar conmigo también. Funcionemos mejor la Sí, exactamente. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quiere que sacrifiquemos a nuestro hijo? Sara no lo iba a permitir ni loco, pero ni en pedo iba a permitir. Si ella fue la que le dio la idea, anda a acostarte con esta, después sacame a este. Ella manejaba ahí todo. Hasta se reía. Y Yahweh dice, ¿por qué se ríe aquella? ¿Se acuerdan? Abraham estaba como, y vas a tener un hijo, Abraham. ¡Ay, sí! La que se rió fue ella, diciendo, ¿qué pendejada está diciendo? Pues si este ni se le para, el viejo de mierda. Dice, eso está diciendo, no van a escribir así, va a decir, y voy a tener gozo con mi Señor. Dice, ni se le para el viejo tarado, si ya no puede más, ese me va a dejar embarazada. Dame otro quizá, pero yo también estoy seca. Soy muy vieja. Sara se rió por eso. ¿Y quién terminó llamándose risa? El hijo. Isaac significa risa. La risa de Sara. Era una risa, risitas. Isaac es risitas. En serio, les digo, así suena en judío, risa. Ok. Resulta que Abraham, el siervo de su señor, no consultó con su esposa y se fue. Y lo iba a sacrificar. Hasta que Yahweh lo detuvo y le dijo, no. No era Isaac. Te estaba probando. Y falló. Absolutamente falló. Ahora, tenemos que pensar que todo el cristianismo cree que esa representación representa a Abraham el padre sacrificando a su hijo. Les encanta esa historia. Pero resulta que ni siquiera se dio esa historia. Fue parada. Qué horrible parábola. Porque si quieren esa historia tendría que haberlo matado. Y de golpe Isaac, risita, resucitado. Entonces uno dice, ahí tenemos la historia. Pero esa no es la historia. Es la historia de seguir falsamente a Elohim cuando Elohim está jugando contigo. Porque Elohim mintió también ahí. Otra mentirita o mentirota. Cuando le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo. ¿Realmente Yahweh quería el sacrificio de Isaac? No lo quería. ¿Y para qué le dijo, quiero que me lo sacrifique? Usted dice, lo está probando, sí, pero lo está probando con una mentira, ¿no? Con una recontra mentira. Para que lo piensen nomás. Un poquito para que lo piensen. Entonces, la sangre, todo lo que requiera sangre, es mentira. Pero ahora voy a explicar cuál es la función de la sangre. Y casi todo es purificado según la ley, la Torah, con sangre. Y sin derramamiento, voy a leer, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tomá, la religión más falsa de todas. Dice que si no hay derramamiento de sangre, si no hay
no se hace remisión. ¿Es verdad eso? Sí es verdad. Sí es verdad, pero con un detalle. Con un detalle. Con un detalle. Que ahora le voy a explicar, no lo quiero explicar ahora, enseguida. Pero ya quiero terminar también. Son 2 horas 40, el tiempo se pasa rápido, a ustedes les gusta cómo hablo, pero tienen que asimilar las cosas que yo les digo. Son muy, muy brutales en la mente de ustedes. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, mierda, mentira, fuesen purificadas así. En el cielo no es purificado nada así. Quiero aclarar, voy aclarando yo al que quiera, o al que quiera escuchar. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. What the fuck, dice que en el cielo también hay sacrificios, entonces lo vuelvo a leer de vuelta por si tu mente no lo entendió. Dice, y casi todo es purificado según la Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras que están acá en la tierra, de las cosas reales que están en el cielo, mentira, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, las que están en el cielo, no las figuras, sino las cosas celestiales mismas, lo que está en el cielo, con mejores sacrificios que estos. ¡Wow! Entonces, hasta las cosas celestiales hay que purificar con sacrificio. Judaísmo, wow. Porque no entró Cristo o no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bullshit completo. Horseshit completo. ¿Por qué razón? Mentira, basura, una gilipollez. Porque el Mashiach no se presenta delante del Padre. Ahí te das cuenta. Ahí ya empezamos con algo que está sencillamente mal o no lo estamos entendiendo bien. Para nosotros no tenemos problema con esto porque ya enseguida se los traduzco. Pero para los cristianos, ven la figura de Jesús, de su Cristo, que entra en un santuario, en un templo en el cielo y se presenta ante el Padre. Se presenta ante el Padre. Leo de vuelta. Porque no entró Cristo o Mashiach en el santuario hecho de mano. No entró al templo de acá, dice. Figura del verdadero. Sino en el cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros. Lo que le hablé al principio. El Padre quiere destruirnos, pero Él se presenta. Por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque es una religión falsa. Era hueca, era inútil, por más que te digan, no, porque era una figura. La figura, si es una figura, metétela en el culo, porque sigue siendo una estupidez y una religión sangrienta, asquerosa, con millones de figuras. No era necesario para nada. Estoy siendo suave, muy suave, absolutamente suave. Porque acá te dice que inútilmente el sumo sacerdote entra cada año con sangre ajena. Pero entra al pedo, porque no puede hacer nada. Entonces, ¿para qué carajo sirve ese rito? Para hacer creer a las personas de que son perdonadas cuando no lo son. Para hacer creer a Isaías que con ese carboncito le curaba el pecado. Entonces era un remedio y la gente lo creía. Una religión falsa. De otra manera, le hubiera sido... Ojo, cuando digo falsa no digo que había otra verdadera. No había ninguna. Esa es la única que Yahweh puso claramente para después destruir claramente. Y eso tiene una relación con, mucha relación con lo que vamos a explicar el Shabbat que viene. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, si hubiera sido como los sacerdotes acá, dice, no, si le hubiera sido necesario permanentemente padecer.
Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto es lo más cierto de lo que estamos leyendo acá en el libro de Hebreos, que es fabuloso. Porque no es que estoy diciendo que el libro de Hebreos está mal escrito, está bien escrito porque todavía se tiene que enceguecer al cristianismo. Tanto Yahweh encegueció al judaísmo como también al cristianismo. Le cambió la religión, pero no dejó de ser una religión falsa. El judaísmo fue una religión falsa. El cristianismo que le sigue, que también la instauró Yahweh, es una religión falsa. La religión verdadera se llama la verdad eterna. Así es. Y no por el nombre de este ministerio, sino es la verdad eterna. La verdad. Por eso Yeshua dice, si siguen ustedes en mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si no estamos contigo hablando, dice, no, todavía no la van a conocer. La van a conocer después. Y después van a ser libres. Todavía están atados o al judaísmo o al cristianismo. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? El paso del judaísmo al cristianismo fue a través del Hijo del Hombre. ¿Estamos de acuerdo? Ok, el paso del cristianismo a la verdad eterna va a ser a través del Hijo del Hombre. Pero tanto el judaísmo como el cristianismo son tan falsas una con la otra. Una cree en sangre y en la Torá, la otra cree en 3 dioses y también en los sacrificios y demás. Son totalmente falsas, absolutamente. Judaísmo, cristianismo. La religión verdadera se llama la verdad eterna, que fue lo que justamente Yeshua dijo. Y conoceréis la verdad eterna, y la verdad eterna os hará libre, porque la verdad es eterna. Entonces le agrego solamente la palabra, y conoceréis la verdad eterna. ¿Cuándo? Cuando venga la verdad eterna. Conoceréis la verdad eterna, y la verdad eterna os hará libre. Mientras tanto, no sois libres. ¿Sois esclavos de Yahweh o sois esclavos del cristianismo? Da lo mismo, pero no son libres. Es tan sencillo como eso. El Mashiach viene a liberar a la humanidad de la esclavitud. Entonces, en este texto que acabo de leer, que es fabuloso, dice por qué se presentó Yeshua. Dice, y se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, el único que vale, nada más, para quitar de en medio el pecado. ¡Wow! Presten atención a esto, porque es lo mismo que dijo él, es lo mismo que dice Daniel 9. El pecado no existe más. La maldad sí, el pecado no. Como no existe el pecado, tampoco hay condenación eterna. No hay, no existe más. ¿Por qué razón? Porque había que derramar sangre para terminar con el pecado y la condenación. Pero la sangre ¿de qué? ¿De una oveja? No. ¿De una vaca? No. ¿De un ser humano? No. Tenía que ser la sangre del que dio la ley. Tenía que ser la sangre del Creador. No hay otra posibilidad. Entonces, cuando el Creador vino, el mismo que nos dio la maldad, el mismo que nos dio esta naturaleza que tenemos, y el mismo que nos terminó de chingar con la religión falsa que nos dio, cuando vino en esa religión falsa, como no era verdadera, no podía aceptarlo, entonces fue muerto por esa religión falsa. Pero al morir, realmente nos liberó de esa religión falsa, de sus acusaciones, del pecado. Por eso dice, y escuchen bien cómo dice, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, no el pecado confesado, no tu pecado, no el pecado de Adán y Eva, el pecado. Para eso vino el Cordero de Yahweh, el Cordero de Yahweh que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Eso que estoy explicando yo hace falsa al cristianismo. El cristianismo todavía está pidiendo perdón por los pecados y que si no lo pedís el perdón y no te son otorgados la resolución, te vas al infierno.
Ya está clarísimo. Entonces, en vez de sacrificios permanentes de sangre, andan haciendo todo tipo de cosas para obtener esa salvación. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Cuando el pecado no existe más. Pero te lo dicen en todas, desde el Tanaj hasta Apocalipsis. Para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué se sacrificó Yeshua? Para quitar de en medio el pecado. Y si no hay pecado, no hay condenación. Y si no hay sangre, no puede haber remisión. ¿Por qué no puede haber remisión? Porque la única sangre es la de Él, la que cuenta, no la mía. La mía no, la de Él, la del Creador, no del Hijo del Creador, la del Creador. Eso hace que el cristianismo sea todo una falsedad. Porque ellos te van a decir, no, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que envió a su Hijo. Ya eso es falso. Ya eso es falso. El Padre vino en forma de Hijo. Mientras no entiendan eso, entonces es falsa su religión. Tan falsa como el judaísmo. Cada cristiano es tan falso como el judío. Porque no entiende la verdad. Por eso Yeshua dice, si siguen mis palabras, conoceréis la verdad eterna, y la verdad eterna os hará libre. Mientras tanto son esclavos de creencias mentirosas, son esclavos de creencias falsas. De tal manera amó Elohim al mundo, que vino Él mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto, absolutamente. Mientras tú creas que hay dos, que hay tres, o que la sangre, si eres judío, es necesaria para el perdón de pecados, es la misma basura, misma religión falsa, cristianismo o judaísmo. Y eso me digo estas dos, el resto ni las cuento de lo falsas que son. Empezando con los musulmanes y demás. Esas ni siquiera los tengo en cuenta. Son una mierda absoluta. Así, total. Pero ni hablo de ellos, pues no me interesa. No me interesa para nada. Que sigan en su salsa. Un día van a tener que ver y despertar a la realidad. Entonces, ¿para qué vino Yeshua? Para morir. ¿Para qué vino Yeshua? Para tener que derramar su sangre. Tener que derramar su sangre. Es la razón. Por eso fue justificada cuando le clavaron en la cabeza las espinas. Por eso fue justificado los latigazos. Por eso fue justificado que lleve y arrastre un palo que iba a ser como una cruz o un árbol o lo que sea. Por eso fue justificado que sea colgado y muerto. Totalmente. Porque es la forma de quitar la maldición que Él mismo dio, que Él mismo creó sobre nosotros. Entonces no es la sangre, no es un animal, no es el hijo de Abraham, no es los corderos, es la sangre de Él. Esa es la única religión verdadera que hay, Él. Y esa sangre los judíos no la aceptan. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Los cristianos sí lo aceptan. Pero con eso aceptan otra cantidad de cosas que también lo hace falso otra vez. Lo hace falso otra vez. Para nosotros está perfecto que haya muerto Yeshua. Perfecto. Si partiera de nosotros, tendríamos que hacer el trabajo por Él. Sí, que sufra, que sientan lo que son las espinas, que sientan lo que son los latigazos, que sientan lo que es el peso completo del mundo. Lo tiene que sentir, porque si no, no nos quita la maldición que Él mismo nos puso. Totalmente claro. Entonces, sin la sangre de Él, ¿cómo se debería leer este texto? Pero ya con la luz de la verdad eterna. Y casi todo es purificado según la verdad eterna con sangre. Pero no con cualquier sangre, sino con la sangre del único creador. Y sin derramamiento de sangre, esa sangre del creador, no hay posibilidad de remisión. Eso así lee ese texto, totalmente, absolutamente. 27. Y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran una sola vez y después esto al juicio. Perfecto, absoluto. Una sola vez y después el juicio. ¿Cuál es el juicio? Es aprendizaje. No es el juicio de que si fuiste bueno. No. Juicio va a ser aprendizaje. Sea infierno, como lo llamamos, una escuela, o sea lo que sea, pero no es juicio de condenación eterna. Eso estoy diciendo. Y después de esto al juicio. Así también Mashiach, Cristo, fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos. ¿De cuántos? Muy mal escrito. Son los pecados de todo o no sirve para una mierda. Así. Ese de muchos es de todos. Porque el originador de los pecados es Él. Entonces no es el pecado de muchos, es el pecado de todos. De todos. Es más, esto es una contradicción a lo que dice antes. Dice, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense que está en singular, es el pecado. Ahora, ¿el pecado qué incluye? ¿Algunos pecaditos o todo lo que sea pecado? Cuando yo digo el pecado, es el pecado y todo el pecado. Si Él quita el pecado, ¿cuánto queda de pecado acá? Nada. Entonces, quitó el pecado de todos, no de algunos, porque si hubiera quitado el pecado de algunos, hubiera quedado pecado ahí. ¿Me entienden lo que les digo? Quita el pecado de todos. ¿Pero por qué está escrito así? Y porque Él se divierte con el cristianismo y tiene que ser falso. Yo se lo traduzco como tiene que ser escrito este texto. Porque ya te lo dijo ante atrás. Para llevar los pecados de muchos, de todos. Y aparecerá por segunda vez. El que aparece por segunda vez, en realidad es en la forma de su esposa. Y aparecerá por segunda vez el Hijo del Hombre sin relación con el pecado. Entonces, cuando aparezca el Hijo del Hombre, no tiene relación con el pecado. No hay relación, no viene a salvar, a decir arrepiéntanse. Por supuesto que no, absolutamente. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Exactamente. Si lo quieren tomar que Él viene a buscar a su esposa, está bien. Si lo quieren tomar como que el Hijo del Hombre aparece, su esposa, para salvar a aquellos que entiendan la verdad y crean en ella, también está bien. Las dos cosas están bien.